Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos compartiendo nuevamente en el tema Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hemos avanzado en este estudio viendo algunos aspectos como esa necesidad de una vida limpia y cómo esto solamente es posible a través de vernos reflejados en la luz de la palabra. Ver cómo nuestras vidas el Señor las alumbra y evidencia aquellas cosas debe llevarnos a enfrentar el pecado. Y cuando enfrentamos el pecado, el quebrantamiento que produce debe llevarnos a la presencia del Señor. Hoy continuaremos nuestro estudio viendo cómo el verdadero arrepentimiento produce fruto. Hay una gran necesidad de reconocer la diferencia entre la culpabilidad y el arrepentimiento verdadero. Es lo que hoy compartiremos. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe a través de una oración. Padre, queremos agradecerte por esta oportunidad que tú nos das de meditar nuevamente en tu palabra. Y queremos rogarte, Señor, que seas tú quien nos enseña. Guíanos tú, Padre, al meditar en tu palabra hoy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a 2 de Corintios, en el capítulo 7 de 2 de Corintios. Habíamos hecho referencia a cómo el apóstol Pablo había escrito en su primera epístola para enfrentar el pecado que se vivía en la iglesia de Corinto. Es decir, habían varios aspectos que la primera epístola a los Corintios trata, pero en el capítulo 5 de 1 Corintios se nos habla específicamente de un aspecto de inmoralidad que se estaba tolerando. Cuando este pecado fue enfrentado, la persona fue evidenciada y esto entonces hizo que reaccionara, que fuera quebrantado y esto lo trajo nuevamente a la comunión con el Señor, confesando su pecado y arreglando su condición. El apóstol Pablo ahora escribe en la segunda epístola acerca de este hecho y nos hace ver que varios aspectos de lo que él escribió, estos hombres lo habían escuchado y lo habían recibido como la palabra de Dios. Habiéndolo hecho de esta manera, entonces habían reaccionado a la palabra. Su pecado había sido enfrentado y ellos habían sido quebrantados. Ese quebrantamiento produjo arrepentimiento. Pero vamos a 2 de Corintios capítulo 7 y leamos los versículos 8 al 10, en donde dice: Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Nosotros tenemos acá entonces una gran diferencia entre aquello que el Espíritu de Dios produce y, como dice acá, lo que el mundo produce, es decir, aquello que no es producido por Dios. Es bien importante que nosotros reconozcamos esta diferencia. Dios nos dice acá, como se lo está diciendo a los corintios, que el haber enfrentado el pecado produjo quebrantamiento. Y la idea es entender que ese quebrantamiento los llevó al arrepentimiento. Ahora, volvamos a leer el versículo 10, en donde dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Sí? Cuando dice que es según Dios, es una referencia clara a que es conforme a la voluntad de Dios. Es decir, nosotros podríamos leer este versículo: la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento, y luego dice, el versículo continúa diciendo, para salvación, que conduce a la salvación, ¿verdad? Ahora, dice también el versículo de que no hay que arrepentirse. ¿Qué quiere decir? Que no deja pesar.
aquel arrepentimiento que Dios produce, que es conforme a su voluntad y que me hace regresar o que me hace ir, aquellos que no le conocen, a Cristo, es algo de lo cual yo no debo arrepentirme. No produce pesar, todo lo contrario, va a producir una vida nueva, va a restaurar la comunión de los creyentes y va a llevar a los incrédulos a un nuevo nacimiento. En contraste a esta tristeza que produce arrepentimiento cuando viene de parte de Dios, dice el versículo 10 en la última parte, pero la tristeza del mundo produce muerte. En cambio, cuando el corazón es quebrantado, no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a los principios de este mundo, produce muerte, produce separación, produce depresión, produce tristeza, produce culpabilidad. Es una gran diferencia. Es importantísimo que nosotros lo entendamos así. Muchas veces cuando de alguna forma el Señor enfrenta nuestro pecado, podemos nosotros ser quebrantados y de alguna manera ser engañados por el enemigo para que esto nos lleve a una culpabilidad terrible. Podemos llorar, podemos lamentar, podemos sentirnos tristes, pero eso no significa que hemos llegado al arrepentimiento. La tristeza que el mundo produce nunca nos lleva a conciliar nuestra comunión con Dios o a reanudar o buscar restablecerla. La tristeza del mundo siempre produce destrucción. Debemos entender la gran diferencia, porque una de las cosas que el enemigo busca sembrar en el corazón del creyente es culpabilidad. Él anhela que el creyente no apropie la gracia de Dios. Y Él es un acusador, constantemente estará acusándonos. En cosas como esta, diciéndonos, ¿te das cuenta? Nuevamente estás en lo mismo, nuevamente caíste en lo mismo, no tienes perdón de Dios. Son cosas que muchas veces, lastimosamente, por muchos medios el enemigo hace llegar a nuestra mente, hasta a nuestros corazones, y que nos llevan entonces a estar equivocados en cuanto a lo que Dios anhela a través del quebrantamiento. La tristeza que según Dios es producida por el Espíritu, y cuando es producida por el Señor, entonces nos lleva a poner nuestros ojos en la cruz y en aquel que pagó en esa cruz nuestra culpa. Esa es la gran diferencia. La tristeza que según Dios nos lleva a poner nuestros ojos en Cristo, nos lleva a poner nuestros ojos en la cruz de Cristo, en ese sacrificio que cubrió todos nuestros pecados. Y qué gozo más maravilloso es poder entender que la gracia de Dios me ha perdonado. Un ejemplo de cómo la palabra de Dios enfrenta y cómo el Espíritu obra lo tenemos en la vida del rey David. En 2 de Samuel capítulo 12 nosotros leemos ese momento en el que este pecado que se nos narra en la vida de David es enfrentado por el profeta Natán, es decir, por Dios a través del profeta Natán. Quisiera leerles en el versículo 12 lo que Natán le está diciendo a David. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Lo está enfrentando, le está diciendo, tu pecado lo hiciste en secreto. Pero la consecuencia, según lo que Dios le está diciendo a Natán que le diga, vendrá a la luz de todas las personas. ¿Saben? Una de las cosas que nosotros no debemos pasar por alto es comprender la posición de David y la posesión de Natán. David era el rey, y era un rey poderoso. ¿En qué sentido? Que sus súbditos se sometían a él. David pudo haber reaccionado de muchas maneras. A lo largo de la historia nosotros tenemos ejemplos de reyes o soberanos en sus naciones que simplemente mandaron a matar a aquellos que los criticaron. Mohamed, por ejemplo, se cuenta que más de 1000 personas murieron tan solo por criticarle a él. Pero aquí tenemos una reacción completamente distinta. Aquí nos dice claramente en el versículo 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Cuando el Espíritu de Dios enfrenta el pecado, produce quebrantamiento y ese quebrantamiento lleva al arrepentimiento, a reconocer la falta, a no resistirnos, a no buscar encubrirla, a no buscar la manera de salir bien librados. Aquello que el Señor produce en el corazón nos lleva a confesar. Y la gracia de Dios se manifiesta y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Por supuesto, la consecuencia del pecado de este hombre que estamos leyendo acá fue terrible, pero Dios tuvo misericordia de él y le perdonó. Entonces,
Como vemos en estos versículos de 2 Corintios 7, el haber sido contristados a ellos los llevó al arrepentimiento. Nuevamente debemos ser muy cuidadosos en observar el propósito por el cual Dios nos enfrenta. Por medio de su palabra, Él anhela enfrentarnos. ¿Para qué? Para que entonces nuestro pecado sea arreglado. La razón es muy clara. Él nos ama. Y en su amor, Él quiere buscarnos para que nuestro corazón esté limpio. Para que nosotros entonces, al ser contristados, volvamos a la comunión con Él. Este es el ejemplo que Dios nos llama a seguir. Saben, Pablo llama a Timoteo a enfrentar el pecado y aún buscar redarguir y reprender a aquellos creyentes que Dios había puesto bajo su cuidado. Este es un aspecto también que nosotros debemos recordar. Antes, en nuestro estudio anterior, veíamos cómo la necesidad primero es enfrentar nuestro propio pecado, verlo evidenciado y volvernos al Señor. Pero también debemos entender que, así como Dios usó al apóstol Pablo para enfrentar a los corintios, así Dios nos llama a nosotros a vivir una vida limpia, a vivir guiados por la palabra de Dios, enfrentar nuestro pecado y también ser usados por Dios para alentar a otros a enfrentar su pecado. Vamos a 2 Timoteo capítulo 4. En los versículos 1 y 2 nosotros leemos lo siguiente: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Como vemos acá, la manera en la que Dios le describe lo que él debía hacer era redarguir, quiere decir convencer de pecado. Reprender quiere decir amonestar en cuanto al pecado. Pero antes le dice que instes. Esto significa que estés presente, que seas accesible en todo tiempo, que instes en todo tiempo, que estés presente en todo tiempo, que seas accesible en todo tiempo. Esta es la manera en la que Dios nos llama a hacer esto. Asimismo debemos notar cómo debía hacerlo. Terminan los versículos diciendo con longanimidad y doctrina, con toda paciencia y doctrina. Quiere decir que su corazón debe estar gobernado por el Señor. Estas últimas cosas que vemos, con toda paciencia y doctrina, son fruto del Espíritu de Dios gobernando el corazón de un creyente. Lo que estoy tratando de hacerles ver es que Dios también quiere usar nuestras vidas para enfrentar el pecado en la vida de otros, pero esto requiere que nosotros caminemos íntimamente con el Señor. Para poderlo hacer entonces, con paciencia y con toda doctrina, quiere decir la enseñanza de la palabra, no con nuestro parecer, no según nuestro criterio, sino según lo que Cristo dice en su palabra. Si nosotros vamos a Gálatas capítulo 5 y leemos en Gálatas 5, desde el versículo 1, nosotros tenemos acá un pasaje que nos habla de un tema bastante similar. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Luego dice el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo es la ley del amor. Y lo que Dios nos está diciendo acá es que lo hagamos llenos del Espíritu, con toda humildad y mansedumbre, sabiendo que nosotros no somos mejores. El llamado de Dios no es a enseñorearnos de la vida de otros, es de redarguir a través de la palabra, es de enfrentar a través de la palabra, pero es también a instar, quiere decir estar ahí, a estar presentes y hacerlo con toda humildad y mansedumbre. Pero bueno, el arrepentimiento que produce el quebrantamiento es reconocer mi falta, es entender que esta es contraria a la voluntad de Dios y que me va a llevar por el camino equivocado. Cuando nosotros somos enfrentados en nuestro pecado, debemos ser humildes, debemos reconocer nuestra necesidad y volvernos al Señor. Debemos entender que el pecado destruye. Vamos a Job, capítulo 33, en el libro de Job. Y leamos acá dos versículos, el 27 y 28 de Job, capítulo 33. Fíjense cómo en este pasaje leemos lo siguiente. Job 33, versículos 27 y 28 nos dice: Él mira sobre los hombres, y al que dijere pequé y pervertí lo recto,
y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. El quebrantamiento produce arrepentimiento. Ese arrepentimiento es esto, es reconocer mi falta, es decir, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Es reconocer que el pecado me está destruyendo, me está alejando del Señor y que necesito volverme a Él con todo mi corazón. Acá entonces nuevamente debemos ser muy cuidadosos en lo que permitimos que domine nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si nosotros entramos en un sentimiento de culpabilidad, entonces no estamos reconociendo nuestra falta, solo estamos menospreciando la gracia de Dios, quien a través de su sacrificio ha perdonado y pagado toda nuestra culpa. Regresemos a 2 Corintios capítulo 7 y entonces veamos nuevamente en este versículo 10 lo que acabamos de leer. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, quiere decir de la cual no debemos tener pesar. Cuando la tristeza es el Señor el que la está produciendo por medio de su Espíritu, nos va a llevar a reconocer nuestra falta, a buscar nuevamente ajustar nuestras vidas hacia la voluntad de Dios, confesar mi pecado y buscar regresar a la comunión. Arrepentimiento significa cambio de dirección, lo veremos poco a poco, pero la idea es entender que hay un peligro, es caer en ese sentimiento de culpabilidad. La última parte del versículo 10 dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Bueno, aquí leemos que la tristeza del mundo produce muerte. Algunos creyentes, al verse enfrentados en su pecado, pierden de vista la gracia que nuestro Señor ha derramado por medio de Cristo. No comprenden que lo que Dios está buscando es que nos volvamos a Él y nos dejemos tomar por su gracia, que nuevamente nos dejemos levantar por sus manos. Lastimosamente, algunos creyentes, contrario a esto, permiten que esa tristeza o ese dolor producido en el corazón al contemplar su incapacidad o su pecado los consuma con un desaliento y los hunda más en el engaño del pecado. Esta es una tristeza de hombres carnales respecto a cosas mundanas, pérdida de fortuna, quizá fama o amigos que están separados del temor de Dios y de la fe en su providencia y misericordia. Esta tristeza seca el espíritu, rompe sus corazones orgullosos y rebeldes o incluso les lleva desesperadamente a acabar con sus vidas. Es por eso que esto es tan importante de entender. El quebrantamiento que viene del Señor nos guía al arrepentimiento, la confesión del pecado y a la restauración de la comunión, apropiándonos completamente de la gracia de Dios. Hay un contraste, el engaño del enemigo, el engaño del mundo. Aquel que no comprende la gracia de Dios puede caer en este engaño, y es nuevamente caer en ese dolor profundo del corazón de culpabilidad que lleva al desaliento, lleva a la renuncia de todo intento de volverse al Señor, lleva a ese corazón orgulloso a no querer continuar. Es importante que uno entienda esta diferencia y por eso quisiera leer con ustedes algunos versículos. En Génesis capítulo 4, por ejemplo, nosotros tenemos este pasaje tremendo que nos habla acerca de Caín y Abel. En Génesis 4, en este relato de Caín y Abel, nosotros vemos que este hombre Caín fue entristecido profundamente porque el Señor enfrentó su pecado de forma directa. Sin embargo, no fue llevado, es decir, él no fue hacia el arrepentimiento, sino todo lo contrario, a esa tristeza que produce muerte. Leamos acá los versículos 6 y 7 primero. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Bueno, leamos los versículos 9 y 10. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué pasó con Caín? Cuando fue enfrentado por su pecado, se enorgulleció y lejos de arreglar delante de Dios, se levantó en contra de su hermano como que él hubiera tenido la culpa.
Versículos 13 al 15 leemos: Y dijo Caín a Jehová: Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: Ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Bueno, el tema de lo que estamos viendo y en lo que quiero centrarme es la reacción. Este hombre pudo haber sido quebrantado para arrepentimiento, pero lastimosamente esa tristeza lo llevó, como vemos en 1 Corintios 7:10, a la separación. Separación de Dios, separación de todo aquello que tenía que ver con el Señor, y empieza entonces a crecer una civilización que se aparta de Dios. Pero no solamente esto, leamos ahora Génesis capítulo 30, veamos en este pasaje, versículo 1 de Génesis 30, otro ejemplo. Fíjense lo que dice acá. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, algo que Dios estaba permitiendo de forma soberana, entendemos en el pasaje. Dice, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. Nuevamente esto pudo haber sido causa de quebrantamiento para esta mujer Raquel, y esto le pudo llevar a buscar al Señor, a buscar su ayuda, a clamar a Él. Lejos de esto, la llevó a levantarse en contra de su prójimo, en este caso de su hermana y aún de su mismo esposo. Es importante entonces que entendamos, no hay que dar lugar a esa culpabilidad. Si hay quebrantamiento en mi vida, que sea para volverme al Señor. De otra manera, daré lugar al diablo y él me hundirá en la culpabilidad, que me meterá en el desaliento y la depresión. Hay que apropiarse de la gracia de Dios, reconocer su gracia, acudir a ella y abrazarme a Cristo. Último ejemplo que leemos, vamos a 2 de Samuel, capítulo 13. En 2 de Samuel, en el capítulo 13, vamos a leer acá el versículo 4. Fíjense cómo dice este pasaje, 2 de Samuel, en el capítulo 13, en el versículo 4. Dice lo siguiente acá. Y éste le dijo: Hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: Yo amo Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. ¿Por qué estamos leyendo este versículo? Porque es uno de los versículos que me parece que de forma más clara ejemplifica lo que pasa en el corazón cuando este corazón se hunde en la depresión y el desaliento. Aquí dice: ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? Su ánimo se había venido abajo, su corazón estaba decaído. Este hombre, como muchos, probablemente no quería ni probar un bocado. Esto requiere que nosotros nos apropiemos de la gracia de Dios. La depresión y el desaliento no son la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios es que el hombre que es enfrentado en su pecado se vuelva al Señor, reconozca su necesidad, clame al Señor y se apropie de su gracia, esa gracia maravillosa que le llevó a Cristo a amarnos de tal manera que entregó su vida por nosotros. Necesitamos apropiar esa gracia y ese perdón y entender que cuando Dios nos enfrenta es porque Él nos ama y nos quiere tener de regreso en comunión con Él. Vamos a detenernos acá y pedirle a Dios que nos ayude a comprender lo que hoy hemos hablado. Padre, queremos agradecerte por tu palabra y queremos rogarte que tú nos ayudes, mi Dios, a reconocer esa diferencia. Muchas veces, mi Dios, nuestra culpabilidad nos puede atrapar y hundir, Señor, lejos de tu gracia. Ayúdanos a entender que esta no es tu voluntad, que tu voluntad, Señor, es que cuando nuestro pecado es enfrentado, cuando tú, Señor, evidencias nuestra falta, que nos volvamos a ti de todo corazón, que apropiemos tu gracia y que busquemos esa restauración. Guíanos tú, Padre. Te pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención. Espero que este estudio sea de edificación. Que Dios les bendiga.